Se dice que cuando un nuevo presidente de los Estados Unidos es elegido, se le da inmediatamente una copia del libro El arte de la guerra de Sun Tzu, el antiguo general chino, para que con esto pueda conocer las estrategias militares, pueda de alguna manera ser fortalecido para poder llevar las riendas de su país. Definitivamente hay lecciones que pueden tomarse de estas situaciones, de situaciones bélicas donde la estrategia juega definitivamente un factor imprescindible, donde es un factor determinante la cuestión estratégica, cómo se mueven realmente todos los recursos en pro de ganar una batalla. Y en este sentido hay algunos relatos bíblicos que narran guerras, que narran conquistas de la antigüedad. Uno de ellos es el libro de Jueces. Y hoy quiero hablar un poco acerca de una batalla, de una narrativa bélica que encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 18. Se cuenta que en ese entonces los hombres de la tribu de Dan necesitaban una tierra. Recordamos, el pueblo de Israel tenía 12 patriarcas, a los 12 hijos de Jacob, de Israel, y cada uno de ellos iba a heredar una porción de tierra en el lugar que ahora ellos estaban conquistando. Si recordamos también, la Biblia nos narra que esa conquista fue ordenada por Dios, y fue ordenada por Dios como parte de un juicio para la región de Canaán, toda esa región que Dios había dicho a los antiguos, a personas como Abraham, el primer patriarca que le siguió, le dijo: tu pueblo entrará hasta ese lugar hasta que haya llegado el colmo, la maldad de esos pueblos que viven en ese lugar. Básicamente la maldad iba aumentando en esa región, y Dios, como un juicio, trae ahora a un pueblo que necesitaba territorio y conquista a través de este pueblo esos territorios cananeos. De esa forma, este pueblo tiene tierras, pero también el juicio de Dios cae sobre estas personas que habían de alguna manera con su maldad llegado al extremo, llegado al colmo. Entonces tenemos en consideración que por una parte este pueblo necesitaba tierra, y por ese otro lado también había juicio para esas regiones. Y ellos, pensando en eso, pensando en esas profecías, pensando en ese mandato que tenían de conquistar esa tierra y tener esa tierra para sí, ellos deciden empezar a buscar, y las tribus empezaron a repartir. Ya buena parte de las tribus ya tenían buenas porciones de tierra, ya habían conquistado los pueblos que estaban ahí, ya habían ejecutado ese juicio de Dios, pero había uno en particular que todavía no tenía tierra. Me estoy refiriendo a la tribu de Dan. Nos dice el capítulo 18, que eran los hombres de Dan los que no tenían tierra, y era una situación particular porque en aquellos días no había rey en Israel, y la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, y porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel, necesitaban un lugar. Y entonces varios de sus hombres salen y empiezan a buscar un lugar, empiezan a rodear la tierra y decir: bueno, esta ya está repartida, esta es tierra de nuestros hermanos, esta es tierra de otro de nuestros hermanos, ¿dónde más habrá lugar? Y encuentran un lugar muy particular. Encuentran un lugar, ellos allá en el versículo 7, encuentran a una ciudad particular de nombre Lais. Pero esto llama a la atención del cronista que escribe esta historia, porque en todo este capítulo 18 él lo remarca 2 veces. Esta crónica militar de una conquista narra particularmente algo 2 veces, o sea, le da importancia. Cuenta que cuando salen los espías, en el versículo 7 dice que entonces aquellos 5 hombres salieron y vieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, estaba ocioso y estaba confiado, y era conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella tierra les perturbase en alguna cosa, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Esto fue algo observado por los invasores, por las personas que estaban merodeando, por los espías. Dieron el informe en particular y vemos estas características de este pueblo de Lais, de esta ciudad. Vieron que estaba seguro, ocioso, confiado,
que también no había alguien que poseyese el reino, no había una cabeza visible y también estaban lejos de los sidonios, del pueblo que podía apoyarlos en alguna situación de emergencia. Estaban muy lejos de ellos, no tenían negocios con nadie, estaban aislados. Esto entonces motivó y de alguna manera también envalentonó a estos invasores y decir, no, la batalla está asegurada, esta batalla es nuestra, vamos a triunfar, tenemos tierra. Y ellos entraron allí. Se narra en todos los demás versículos cómo ellos entran y no encuentran mayor oposición, no encuentran mayor problema para conquistar esa ciudad y apoderarse de sus recursos y de esa forma también ellos tener tierra. Pero vuelve a recalcar más adelante en el capítulo, ahí hay unos versículos, en el versículo 27 y 28. El cronista se asombra particularmente de este caso, por eso lo escribe una vez más, repitiendo, acentuando, poniendo el foco allí. Y nos dice, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote, dice que llegaron al pueblo tranquilo y confiado. Y entonces los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón. Y no tenían negocios con nadie, estaban ellos aislados. De esta historia podemos tomar lecciones. Lecciones que yo podría llamar las fórmulas para el desastre. Fórmula para el desastre. Una fórmula con la cual si la seguimos al pie de la letra, seremos como estas personas de ese pueblo de Lais. Nos mencionan los versículos esas palabras particulares. Un pueblo seguro, ocioso y confiado. Una de las fórmulas, entonces parte de la fórmula para el desastre es llevar una vida segura, ociosa, confiada, totalmente relajada, totalmente sin poner atención a nada. Naturalmente no implica el hecho de tener un sobreactivismo, de estar todo el tiempo tenso, pero sí vemos que este pueblo estaba en la ociosidad, confiado como que si no pasara nada. Y encontramos nosotros que muchas veces llegamos a ser así como estas personas de Lais, confiados, seguros, ociosos, sin velar por nuestras almas, sin velar por nuestra vida espiritual, como que si nada pasara. Total, ahí vamos en piloto automático. Y encontramos pues que si bien la Escritura nos exhorta a velar y orar para no entrar en tentación, muchas veces nosotros decidimos confiarnos y tranquilamente no pasa nada, ahí la vamos llevando, total, no importa, la vamos llevando. No damos prioridad a la parte espiritual, no damos prioridad a nuestra alma y entonces estamos seguros, ociosos, confiados y después vienen las situaciones difíciles, viene también el mundo, viene también el enemigo y nos hace presa fácil. Y entonces esa fórmula del desastre se cumple y nosotros llegamos a ser como los habitantes de Lais. Eso es triste. Diría el proverbio en el capítulo 22, versículo 3, porque el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben todo el daño. No pasa nada, no pasa nada. No sé, yo soy totalmente confiado. Diría un refrán mexicano, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Yo creo que aquí se cumple un poco esta parte. El exceso de estar totalmente confiado, no pasa nada. No pasa nada con mi vida espiritual, no pasa nada con mi familia, no pasa nada con los que están alrededor de mí. Todo está bien, no es cierto. En una ocasión, un hermano que acababa de perder a uno de sus hijos por una situación de suicidio, él con lágrimas en los ojos contaba y particularmente a mí me lo decía: hermano, yo nunca le hice caso. Nunca le hice caso. Ella de repente me decía: un día de estos me voy a tirar de un puente. Un día de estos me vas a encontrar allá tirando de una soga. Un día de estos me vas a ver esto. ¿Y yo qué le decía? Seguro, confiado, ocioso. Chamacos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Deja de estar jugando, no pasa nada. Total tranquilidad. Total ociosidad respecto a ello. No se mueven, no hacen nada. Fórmula para el desastre. No sé, igual y pudo haber sido diferente la situación si en lugar de eso aquel padre hubiera dicho: ¿por qué dices ese tipo de situaciones? O sea, ¿cómo vas a comentar eso? Ni de juego se dice. Platiquemos, dialoguemos. Quizá la historia hubiese sido diferente. No lo sabemos.
Pero a lo que voy es que muchas veces en nuestra vida también llegamos a ser así, seguros, ociosos y confiados como este pueblo, y entonces el proverbio nos dirá, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben todo el daño. Tengamos cuidado allí, estemos atentos con esa parte. Pero no solamente dice esto, el versículo 7, que es el que recalca, nos dice así, que estaban allí ociosos y confiados, y era conforme a la costumbre de los de Sidón, era parte cultural, sin que nadie en aquella región les perturbase en alguna cosa, impasibles, como si nada, tranquilamente. Pero ni había quien poseyese el reino. No había quien estuviera al frente, no había quien se hiciera cargo. Bien nos dice el proverbio, nuevamente en el capítulo 19, versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, sin profecía, sin visión, sin planes, sin liderazgo, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Si no hay dirección, entonces el pueblo se desenfrena. Como nos dice aquel clásico del libro de Alicia en el País de las Maravillas, cuando se encuentra Alicia por ahí con un animalito y le dice, ¿a dónde quieres ir? Y ella dice, no sé, y entonces le dice al animalito, entonces cualquier camino que tomes no te llevará a ninguna parte. No hay visión, no hay dirección, no hay nada, no hay plan, no hay propósito. Y esta es una de las fórmulas para el desastre, que muchas veces nosotros no tomamos acción, no tomamos las riendas y no queremos ser intencionales en cuidar nuestra vida espiritual y también la vida de los que tenemos al lado. Muchas veces decimos, no pasa nada, ahí verá a ver quién se hace responsable de la vida espiritual de mis hijos, a ver quién se hace responsable de mi vida espiritual. Bueno, yo con ir al templo simplemente una vez a la semana, con eso tengo suficiente, con que mis hijos lleguen ahí, tomen sus clases de escuela bíblica infantil, con eso tienen suficiente. Pero algo sí es cierto, algo sí es cierto. Cuando la Biblia habla del mundo, del príncipe de este mundo, el cosmos, como diría la palabra griega, tiene que ver con una totalidad. Son muchos elementos y tenemos que encontrar que el mundo es una maquinaria como tal. Es todo un sistema muy sofisticado. No solamente decimos, bueno, es que el mundo y son las personas que están allá afuera sin Cristo. No, pero no solamente eso. Hay maquinaria propagandística. El mundo está en las películas, está en las series, está también en nuestra sociedad, está en muchas cosas. O sea, estamos totalmente rodeados de ese tipo de situaciones del mundo, estamos en ese ecosistema y es difícil resistir. Hay muchas cosas que te llevan realmente a ser pecaminosas, que te invitan a pecar. Entonces tenemos que estar atentos. El hecho es que alguien que tiene que tomar la rienda y no decir me voy a dejar por la corriente, no, sino que alguien debe decir yo me levanto, yo emprendo y en ese momento decir yo voy a cuidar de mi vida espiritual, yo voy a cuidar de mi familia. No voy a esperar que mis hijos solamente con unas clases de escuela dominical una vez a la semana tengan vidas vibrantes de fe. Si todo el día, en toda la semana ellos están rodeados de diferentes cosas, van a una escuela y se encuentran con compañeros que muchas veces no son cristianos y que también pueden ser influenciables. Entonces una sola hora de clases bíblicas a la semana no bastará. Necesitan tener un hogar que tenga un ecosistema cristiano, un ecosistema sano, un ecosistema con valores y principios del reino de Dios. Pero ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Muchas veces no tomamos esa iniciativa, ese liderazgo y decimos, bueno, allá en la escuela dominical que allá lo instruyan. Pero no, alguien tiene que tomar ese reino, alguien tiene que tomar las riendas y yo creo que si eres padre o madre lo debes de tomar tú. Y decir, yo voy a instruir a mis hijos. Perfecto que lo haga la iglesia, pero yo también voy a ser intencional y voy a empezar a discipular a mis hijos. Pero también nuestra vida espiritual. Nosotros también tenemos que ser intencionales y decir, yo voy a tomar liderazgo por esto. Es cierto, gloria a Dios por nuestros pastores y recibiremos el alimento espiritual, pero yo también estaré allí entre semana orando, estaré leyendo mi Biblia, estaré nutriéndome, estaré escuchando cosas buenas, cosas agradables, como diría el apóstol Pablo. En lo justo, en lo bueno, lo santo, en eso pensad. Yo voy a estar en eso, cultivando mi relación con Dios también. No solamente voy a decir a ver quién lo hace, sino que yo voy a tomar también ese liderazgo. Voy a hacerlo. Yo invito a que te puedas levantar. El versículo 28 nos dice, ahora, nuevamente el cronista bíblico, como que impresionado por lo que acababa de ver, ahora él dice, bueno, es que después de esto, no, esto se debe de contar. Esto se debe de contar. Y lo vuelve a escribir.
y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Lejos de Sidón, lejos de las personas con las que podían hacer tratos, con las personas con las que se podían unir y no tenían negocios con nadie. Algo interesante se puede tomar de esta lección de esta invasión, de esta incursión militar. Una de las fórmulas para el desastre es estar lejos de la ayuda de otros, estar totalmente solos. Mejores son dos que uno, dice la Escritura. Eclesiastés 4:8. Porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que él lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, pero ¿cómo se calentará aquel que está solo? ¿Cómo? ¿Cómo se calentará el que está solo? Oh, tremendo. Esto también nos lleva a una gran lección, el hecho del poder de la asociación. Me gusta una ilustración que vi por ahí en las redes sociales, donde venía un tiburón para comerse a un pequeño pescadito, un pececillo. Pero este llega cerca de su grupo, del cardumen, si mal no recuerdo. Con todos, ahora se junta con todos los demás peces y ahora entre todos los peces arman un pez gigante, la forma de un pez gigante, y ahora todos juntos en esa forma de pez gigante van y ahora van tras el tiburón y el tiburón se amedrenta y huye. Y una gran lección, porque esto nos muestra que en la unidad también hay realmente mucho poder, en la unidad hay cosas que no se pueden lograr en la soledad. Y esta unidad, particularmente la fórmula para el desastre, el hecho de quedarse solo, la unidad la podemos encontrar principalmente entre nuestros hermanos de la iglesia. Como cristianos tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo, porque si no lo hacemos estaremos cumpliendo la fórmula del desastre. Me aíslo, me voy solo, yo aquí en mi casa puedo leer la Biblia, aquí en mi casa yo solito leo, yo solito canto, yo solito oro, y no es así realmente. El hecho es que el carácter de los seres humanos se afila y se perfecciona y se mejora y se afina en la interacción con el carácter de otros seres humanos. Y eso no lo vamos a conseguir en soledad. Y no solamente eso, sino también en términos prácticos. Yo sabía una situación muy difícil de una persona hace un tiempo, de que pues se alejó de una iglesia donde asistía, llegó a otra, se alejó de otra iglesia y así estuvo. Al final de cuentas, pues no se sabía dónde iba. Tristemente un día esta persona falleció. El punto es que ahora la familia decía, y ahora pues ¿quiénes vendrán pues al funeral? Son los de esa iglesia, son los de aquí, son los de allá. ¿Quién era su pastor? Nadie sabe, porque estaba aislado, porque estaba solo. Esos son los términos prácticos, porque para muchos se les hace muy fácil decir, yo agarro mi Biblia y aquí en la soledad de mi casa leo mi Biblia y canto mis alabanzas, y no es así. La interacción con otras personas es insustituible. Y déjame decirte que también si lo estás haciendo, te estás preparando con la fórmula para el desastre. Y esta fórmula para el desastre, el hecho de estar confiado, seguro, ocioso, como que si no pasa nada, el hecho de no levantarse, no emprender con autoridad y tomar el liderazgo, tomar las riendas, y el hecho de aislarse, son fórmulas para el desastre. Pero algo interesante es, esto aplica para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida aquí en la tierra. Estas son lecciones valiosas que nos da la palabra de Dios y por eso me gusta la palabra de Dios. Estas lecciones pueden extrapolarse a nuestra vida espiritual, pero también a nuestra vida diaria. Cuidemos entonces no caer en esta fórmula para el desastre, que un exceso de confianza, de que no pasa nada, de que todo está bien, haga que nuestra familia colapse, que nuestras relaciones colapsen, que nuestro trabajo colapse, que nuestros negocios colapsen. ¿Por qué? Porque no pasa nada y estoy como si nada. No, atento, alerta en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, diría el apóstol Pablo. Pero no solamente eso, sin que nadie poseyera el reino. Tengamos cuidado, si nosotros enfrentemos, nosotros emprendamos y decir en la casa, bueno, si nadie se quiere levantar, seamos como Josué y decir, bueno, pues entonces yo en mi casa lo haremos. Si nadie quiere, pues yo quiero. Y vamos hijos, y vamos a la iglesia si tú eres padre. Y tú como hijo, bueno, tal vez mis papás no quieren ir, pero yo quiero mostrarles, mire papá, los invito al templo, voy a ir yo. Alguien tiene que tomar la rienda. Le invito a que pueda
pueda hacerlo, a que se levante, que no solamente diga, ay, a ver a quién lo hace. No, que no sea así. Y por último, que no se aísle, que no se quede solo con la fórmula para el desastre, que no se quede solo. Tenga iniciativa, tenga iniciativa. El punto anterior es eso, tener iniciativa también, para todo, para la vida, para las cosas que enfrente. Tenga iniciativa, no se apachurre, levántese en el nombre del Señor. Y el último, es cierto, no se quede lejos allá de la ayuda de otros, asóciese, busque a las personas, no se esconda. Estamos en una época muy individualista, donde cada quien quiere estar y que nadie lo moleste y que todos por allá estemos por aparte. Hay un documental muy interesante y un tanto desalentador, La teoría sueca del amor se llama, está en YouTube. Y yo veía este documental y veía cómo una sociedad tan individualista, pero tan desarrollada, poco a poco con el tiempo empieza a tener ciertas situaciones muy particulares. Una de ellas es que como la mayoría, gran parte, casi la mitad de la población sueca vive sola, muchas veces ellos mueren en soledad. De repente no se sabe nada de una persona y dicen, bueno, pues tal persona no ha salido allí en días, no se sabe, y tiene que ser el gobierno quien llegue y que se cerciora muchas veces que efectivamente alguien murió y nadie supo de ello, porque estaba solo, porque estaba aislado. Y esto puede tener consecuencias para nosotros, por ejemplo, este principio de estar en la soledad, número uno, puede traer problemas en la situación espiritual, porque nos aislamos de la comunión de los hermanos y finalmente nos enfriamos y finalmente nos terminamos yendo al mundo, pero también en la vida práctica, en la vida de todos los días, el hecho de aislarse, no tener conexiones, relaciones, también nos cierra puertas, nos cierra oportunidades, es cierto. Y situaciones que pudieran darse de mejor manera muchas veces se cierran porque no conocemos personas, porque no estamos asociados con nadie. Dios nos ayude pues para evitar esta fórmula para el desastre. Si quieres leerla con detenimiento, es en el libro de Jueces, capítulo 18. Que Dios nos ayude. ¿Por qué no oramos y pedimos que el Señor nos ayude? Inclina tu rostro, por favor, Señor, que tu mano, Señor, de dirección esté con cada uno de los que escuchan este video. Permítenos evitar esta fórmula para el desastre, Señor. Ayúdanos a ser personas que estén no confiados y ociosos, sino que estén atentos, que estén velando y que estén pendientes. Que seamos personas, no como esta ciudad que no tenía liderazgo, sino personas que podamos estar allí pendientes y siempre allí en primera fila diciendo, yo voy a tomar las riendas, yo me hago responsable. Pero también ayúdanos para que seamos personas que no nos aislemos, sino que estemos en contacto con tu iglesia, con tu pueblo, con tus hijos y también con otras personas en nuestro día a día. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en un próximo video, en una próxima reflexión, un próximo sermón. Dios te bendiga.